El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron de último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. El dueño le respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó de último lo mismo que a ti. ¿Y qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Un aplauso a la palabra de Dios proclamada. Pueden sentarse. Qué bueno que todos nosotros estamos hoy aquí en esa Eucaristía, en torno a la mesa, pero también en torno a la palabra de Dios que nos confronta, a la palabra de Dios que nos da un mensaje de esperanza y que nos da un mensaje de alegría.
Y nos presenta la liturgia de la palabra todo un banquete para que nosotros podamos reflexionar y llevarnos a nuestras casas un mensaje de fe y esperanza. En la primera lectura encontramos al profeta Isaías. Es interesante lo que el profeta Isaías hoy nos está describiendo y diciendo. Nosotros los hombres tenemos planes, pero al fin y al cabo, cuando colocamos nuestra vida y nuestros planes en las manos de Dios, Dios se encarga de cumplir en su infinita voluntad, según lo que más nos convenga, de cumplir los deseos profundos del corazón del hombre. Me encanta poderosamente cuando Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, si la voluntad de Dios tiene esas tres características, debemos comprender y entender que en nuestra vida no sucederá nada si le hemos entregado la vida en manos de Dios que no sea bueno, ni agradable, ni perfecto. Dios no contradice su palabra. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios es fiel. Pero aquí en esta lectura del profeta Isaías, más o menos Isaías escribe en el año, todo lo que está sucediendo ahí está descrito en el año 580, 538 antes de Cristo, en lo que se conoce como la deportación, es decir, el pueblo de Israel lo tenía todo. Y llegó un momento que los enemigos le quitaron la tierra, le quitaron los animales y quedaron absolutamente sin nada. Había una desesperanza en el pueblo de Israel, porque el pueblo estaba viviendo de espaldas a Dios. Y sin embargo Dios los reta y les dice: yo voy a cumplir mis planes y yo te voy a bendecir, pero tienes que cambiar de vida y tienes que cambiar de camino. Es interesante cómo Dios describe en esa lectura que el camino para encontrar una bendición, el camino para encontrar una sanación, también es el cambio de vida, también es la transformación interior. Porque de nada sirve que el Señor aquí nos sane físicamente, pero si nos vamos a nuestras casas con el corazón agrietado, con el corazón cerrado a la voluntad de Dios, todavía con nuestros egoísmos, ¿de qué sirve una sanación de esa manera? ¿De qué sirve que Dios te sane del cuerpo, pero tienes el alma agrietada? Sigues viviendo en el pecado, no haces el intento por salir. Eso no sirve de nada, queridos hermanitos. Cristo no es un mago, tampoco es un terapeuta, es el Hijo de Dios, que tiene el poder para sanar tus dolencias, pero que también tiene el poder para restaurar tu vida, para restaurar tu familia, para restaurar tu historia. Cuando nosotros nos encontramos con un Dios que quiere transformar la vida y que quiere transformar la historia, ese es el Dios de Jesús. Es el Dios que se manifiesta en tu vida diaria. Es el Dios que se manifiesta en tu enfermedad. Es el Dios que se manifiesta en tus problemas. Yo creo que nosotros tenemos que colocarnos, queridos hermanitos, los lentes de la fe, para aprender a descubrir a Dios en esos momentos de dolor, para aprender a descubrir a Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Hemos hecho con nuestra vida lo que hacemos con una torta, con un ponqué. Cuando alguien cumple años, los partimos y los dividimos. Error garrafal. No, queridos hermanos, los buenos, los malos, los alegres y los tristes pueden convertirse en tu vida y en tu día en días de bendición cuando aprendes a colocarlo en las manos del Señor. Y por eso el Señor nos lanza un reto y nos dice: tus planes no son mis planes. Pero el Señor hace aquí un trueque, ¿verdad? Hace un cambio. Y le dice el Señor al pueblo: si tú me entregas tu vida y regresas a mí, yo te voy a dar todo lo que tú quieres. En pocas palabras le dijo eso. A mí me da a veces tanta tristeza, porque nosotros vamos a la Eucaristía y a veces vamos a la oración buscando solo cosas del Señor, buscando solo un milagro de Dios, y nos olvidamos de quién es el que obra milagros y quién es el Señor de los milagros. Miran, querido hermano, yo quiero que tú entiendas algo muy claro. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, Dios no te da una migaja, Dios no te da solo una sanación, Él te da todo lo que tú necesitas.
A veces pensamos que Dios quiere darnos cosas. A veces pensamos que por ir a la misa le estamos haciendo un favor a Dios. No, nosotros somos los que necesitamos de Él. Pero yo sí he comprobado y he confirmado algo, que cuando el hombre coloca su vida en las manos de Dios, al hombre no le falta nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios no deja morir de hambre a sus hijos. Yo creo que la mayor sanación que nosotros debemos recibir aquí en esta noche es la sanación de nuestra fe. Porque a veces tenemos una fe raquítica, endeble, que ante la mínima dificultad, ante el problema, ya estamos renegando de Dios. No podemos hacer eso. Yo creo que si nosotros queremos recibir bendición de Dios, la primera bendición, sanación que quiere hacer Dios es la sanación de tu vida, de tu historia, de tu realidad, de tus circunstancias. Que tú comprendas que Dios camina contigo, que va contigo, que no te deja porque es tu pastor, que te acompaña a cada momento y a cada instante. Primera enseñanza en esa noche, y no podemos perder de vista la lectura del profeta Isaías. El Señor a cada uno de nosotros hoy en esa noche nos está dirigiendo una palabra de amor y una palabra de bendición, y es: mis planes no son tus planes, pero si tú me entregas tus planes, los dejas en mis manos, yo me encargaré de cumplir todos los anhelos profundos de tu corazón. Y no te doy cosas, no te doy migajas, me doy y me entrego completamente a ti, porque yo soy el Señor que lo promete y que lo hace. Amén. Segunda enseñanza, vamos al Evangelio. Hoy en el Evangelio el Señor le dio la gana de llamar a los trabajadores que Él quiso, pero hizo un trato. A todos les pagó lo mismo. Y a uno lo llamó en la mañana y trabajaron todo el día y le pagó lo mismo. Otro lo llamó al mediodía y trabajaron y les pagó lo mismo. Entonces empezaron a quejarse los que vinieron en la mañana. Oye, pero es que estamos trabajando desde esta mañana y nos vas a pagar lo mismo que le pagaste a este, que apenas tiene 4 horas de estar trabajando y yo llevo 8. Y le dice el Señor: pero ¿cuál fue el trato que hice contigo? El trato que hice contigo era que te iba a pagar un denario, y eso fue lo que hice contigo, punto. Y al final le dice el Señor: es que no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Hermanitos, yo les quiero mostrar y presentar a un Señor, a un Rey que paga bien, y es Jesús de Nazaret. Cuando tú y yo y todo nuestro hogar y nuestras familias le servimos a Dios de corazón, a nosotros no nos hará falta nada. Nada. Nosotros somos de los que decimos: ay, Padre, es que Dios aprieta. Dios aprieta pero no ahorca. Él tarda pero no olvida. Y hay un dicho popular que afirma de que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y San Pablo diría que no hay nada, absolutamente nada, que no suceda para el bien de los que aman a Dios. Yo quiero decirte y confirmarte, que tengas claro en tu mente y en tu corazón, que si tú y yo nos ponemos a servirle al Señor de corazón, el Señor va a prever todo. Él paga bien. Él no nos deja pasar por la muerte ni por el valle oscuro. El Señor va con nosotros. Nosotros queremos que nuestra vida y nuestra familia reciba una gran bendición. Vamos a trabajar para Él. Nosotros queremos recibir de Dios la alegría y el gozo de vivir. Vamos a servirle a Él.
nosotros queremos recibir del Señor la fuerza y el fuego del Espíritu, vamos a servirle a Él, pero con algo bien hermoso y bien espectacular y con una característica: vamos a hacerlo de todo corazón. Vamos a servirle al Señor, Él es el Señor. Vamos a servirle a Él porque Él es nuestro Rey. Él merece, queridos hermanitos, que le sirvamos de todo corazón. Por eso, si tú hoy has venido a esta Eucaristía buscando del Señor un milagro, buscando del Señor una sanación, buscando del Señor una bendición, buscando de Dios algún beneficio, yo quiero recordarte que es interesante descubrir hoy no tanto lo que tú puedes recibir de Dios y lo que puedes encontrar en el Señor, sino lo que puedes darle a Dios en esta noche. Estás enfermo, te entrego mi enfermedad. Estás triste, te entrego mi tristeza. Estás con dolores, te entrego mi dolor. Estás alegre, te entrego mi alegría. Tengo problemas, te entrego mi problema. Pero te pido una cosa: yo te sirvo, y porque te sirvo, por favor, glorifícate en mi vida, glorifícate en mis circunstancias. El Señor los llamó y les pagó a todos. Nada de lo que nosotros hagamos por Dios queda sin paga, ¿vieron? Nada. Podemos ser inservibles, podemos ser desgraciados y desagradecidos, pero la misericordia de Dios es eterna. Y sobre la misericordia incluso ni nuestros pecados, porque Dios es mucho más grande que nuestra debilidad, y Dios es mucho más grande que tu necesidad, y a Dios no lo mueve tu lástima, a Dios lo mueve la fe, a Dios lo mueve la fe que tú tengas en Él. Contempla un Dios grande y vas a ver un Dios grande. Y la tercera enseñanza, la tercera cosa que quiero extraer para compartir en esta noche con ustedes, no la voy a tomar del Evangelio que acabamos de escuchar. La voy a tomar del Evangelio de San Marcos en el capítulo 10. Y es la famosa historia que me apasiona, me encanta el texto de Bartimeo. Bartimeo capítulo 10, versos del 46 al 52. Un ciego de nacimiento pudo haber sido, hijo de Timeo. Bartimeo, un hombre acostumbrado a pedir limosna a las afueras del pueblo. Me imagino que toda la vida Bartimeo había estado allí, arrastrado y pidiendo limosna. Que todo el mundo lo empujara, que todo el mundo lo pisara, que todo el mundo lo ignorara, que todo el mundo lo rechazara. Y había sido así la historia de Bartimeo. En la Biblia, caminar significa estar en movimiento. 40 años el pueblo estuvo caminando a la tierra prometida por el desierto. 40 días estuvo Jesús caminando. ¿Te acuerdan? ¿Recuerdan el texto? Y encontramos así muchos pasajes del Evangelio donde caminar significa un movimiento constante y permanente. Sin embargo, este hombre ciego, Bartimeo, había estado a la mitad del camino. Y en la mitad del camino me imagino que había olvidado sus ilusiones, sus esperanzas. Pero Bartimeo, algo sucedió con ese hombre. Y les voy a enseñar los 4 pasos para que nosotros aprendamos a recibir de Dios bendición y gracia tras gracia. Primer momento y primer paso, queridos hermanitos. Bartimeo no podía ver, pero podía. No podía ver, pero podía. ¿Y qué dice San Pablo? Que la fe viene por la escucha ¿de qué? Por la escucha de la palabra. Me imagino que Bartimeo había escuchado que había un hombre llamado Jesús de Nazaret que curaba y que sanaba y que transformaba la vida. Y él quería conocer quién era este hombre. Me imagino que escuchaba los murmullos de la gente a las afueras del pueblo. Bartimeo no podía ver, pero podía. No podía ver, pero podía. Y había escuchado que Jesús sanaba. ¿Que Jesús qué? ¿Que Jesús qué? ¿Que Jesús qué? Que Jesús sanaba. Primer paso: escuchar. ¿Cuál es el primer paso para recibir una bendición, una sanación? Escuchar. ¿Cuál es el primer paso? Primer paso. ¿Pero escuchar qué? La palabra de Dios que provoca la fe en el corazón del hombre. Era lo que hacía Jesús. Lo confundían con un taumaturgo. La gente lo buscaba porque las palabras de él daban vida.
Y todo el mundo buscaba a Jesús por el poder de sus palabras, por la convicción de lo que decía. Y por eso es el maestro de maestro. Y aquí está ese ciego escuchando la palabra de Dios. Segundo momento, lo que Bartimeo había escuchado, ¿qué pasó con lo que escuchó? ¿Lo dejó allí? ¿Qué dice Santiago? Nosotros tendemos a ser oyentes olvidadizos. En la mañana escuchamos, pero en el día olvidamos. Bartimeo no olvidó. Bartimeo lo que escuchó, lo creyó. Lo que escuchó, segundo paso es creer. Dice la carta a los hebreos que la fe es la convicción y la certeza de lo que no se ve, la seguridad de aquello que se espera. Y sin embargo, ¿qué nos enseña a nosotros la doctrina de la Iglesia Católica? Nos enseña que creer es una adhesión a Jesús. ¿Y qué significa adhesión? Adhesión significa estar unidos. Si nosotros permanecemos unidos a Jesús, eso va provocando y generando la fe. Por eso celebramos la Eucaristía, por eso oramos, por eso nos encontramos con la palabra. Fe es adhesión a la persona de Jesús. Eso significa la fe. Estar en intimidad, en unión constante y permanente con el Señor. Y Bartimeo había creído. Bartimeo, me imagino que diría en su corazón: aquí llegó mi oportunidad, este es mi momento, yo no puedo desperdiciar esta oportunidad que tengo. Yo escuché, pero ahora creo, yo creo que este es el Hijo de Dios. Pero cuando creyó, ¿qué hizo Bartimeo? Empezó a ¿qué? A hablar. No podía ver, pero podía. No podía escuchar, sí podía escuchar, tenía la convicción. No podía ver, pero también podía. Y empezó a gritar, y adivinen qué gritó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. No fue al Señor con arrogancia, sino que le presentó su necesidad y le dijo: yo te necesito, yo estoy ciego, te necesito a ti. En el momento en que tengas que pedirle a Dios, humíllate delante de Él y ve y dile: estoy enfermo. Si tienes que gritarle, grítale. El grito en la Biblia se convierte en oración. Y si no, busquen y lean los salmos. Tantos salmos que nos hablan del grito y la desesperación del hombre. Cuando el hombre invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Yo creo que tú y yo debemos gritarle a Dios, y debemos llorarle a Dios, y debemos decirle: Señor, este es mi grito, esta es mi enfermedad, esta es mi desesperación, pero yo creo que tú puedes hacer algo en mi vida. Yo creo que tú puedes hacer algo en este instante. Cuando tú y yo hacemos eso, queridos hermanitos, ¿saben qué logramos? Lo que logró Bartimeo. Jesús iba caminando, y cuando Bartimeo empezó a gritar, Jesús se detuvo. Y en la Biblia, cuando Cristo se detiene, ¿saben para qué es? Para orar un milagro. Ojalá que tu fe tenga la fuerza para hacer que Jesús se detenga. Porque cuando Jesús se detiene en tu vida, en tu familia y en tu historia, prepárate, porque la cambia, la transforma, la sana, la bendice y la libera. Y cuando Jesús terminó de gritar, hablar, vamos a recordar: el primer paso es escuchar. Segundo y tercero, hablar, proclamar. Y cuando yo escucho, creo, proclamo, cuando hablo de hablar es porque yo creo y tengo la convicción de que Dios va a hacer algo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Bartimeo
vio. Cuando tú escuchas, cuando tú crees, cuando tú proclamas, tus ojos se abren y contemplas la gloria de Dios. Amén. Entonces nos van a olvidar estos 4 pasos, ¿verdad? No. Ustedes hoy han venido a la Eucaristía. Y en esta Eucaristía ustedes tienen que escuchar, ustedes tienen que creer, ustedes tienen que proclamar y hablar creyendo que el Señor algo está haciendo en su vida y es una bendición. ¿Para qué? Para que cuando salgan de aquí, cuando lleguen a su casa, al durar la semana y durante toda su vida y su historia, ustedes puedan proclamar que cada vez que Jesús se detiene en el camino es para decirte: yo soy el Señor que todo lo hago nuevo, porque yo hago nueva todas las cosas. Y si tú confías en mí y si tú crees en el poder de Dios, tú vas a contemplar su gloria. Es lo que quiere hacer Dios en tu vida, es lo que quiere hacer Dios en ti. No se nos olvide esto, ¿oyeron? Porque el único que sana es Cristo. El único que sana es el Señor. Él es el único que tiene el poder. Y la fe tiene que estar centrada en Jesucristo. La fe tiene que estar centrada en el Señor. Y si tú tienes tu fe anclada solo en Dios, Dios no te va a dejar. Si tienes que gritarle, grítale. Pero en esta noche tú no has venido por un grito. En esta noche tú has venido por una bendición. Y esa bendición te la llevas porque te la lleva. Porque cuando la bendición de Dios viene, nadie la detiene. Amén.